contaminación atmosférica se puede dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es la contaminación química. La contaminación química es ocasionada por la presencia en el aire de gases y partículas. Pero también tenemos una contaminación energética, que es debida a las formas de energía como las radiaciones electromagnéticas, y la lumínica, y las ondas mecánicas generadas de vibraciones y ruido, que se conocen como contaminación acústica. Entonces, sobre la contaminación del aire, nosotros podemos decir que hay varias fuentes. Esas fuentes pueden ser de tipo naturales o biogénicas y fuentes antropogénicas o antrópicas, que son las causadas por el hombre. A su vez, esas fuentes se pueden dividir en fuentes fijas si están en un punto determinado, o fuentes móviles si son vehículos o equipos que están en movimiento, ¿cierto? Esos contaminantes emitidos por cualquiera de estas fuentes llegan a la atmósfera. Si son emitidos de forma directa por la fuente, se conocen como contaminantes primarios. Cuando esos contaminantes primarios llegan a la atmósfera, pueden reaccionar con otras sustancias que están presentes allí por acción de la luz solar o por acción de la humedad, y pueden transformarse en contaminantes secundarios. Entonces, este es el caso de la formación de la lluvia ácida o la formación de ozono troposférico. En el gráfico de la izquierda podemos ver, tenemos dos fuentes fijas, que son las refinerías y plantas clínicas, fábricas, y tenemos los automóviles. Entonces, esas fuentes tienen una emisión de contaminantes que son los compuestos orgánicos volátiles o COs y los NOx. Los NOx es la agrupación de todos los óxidos de nitrógeno que puede haber en la atmósfera. Son aproximadamente 5 especies de óxidos de nitrógeno. También tenemos que esas sustancias llegan a la atmósfera y forman lo que es el smog, y ese smog causa unos efectos a la salud y a las personas. En ese sentido, tenemos que decir que existen efectos de tipo local, como el smog, las nieblas tóxicas, que se distribuyen a escala pequeña, de barrio, se podría decir que sí, una escala pequeña. Y tenemos otros efectos que tienen una escala global, como lo son el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero y la lluvia ácida. La contaminación atmosférica tiene diversas escalas. Tenemos una escala local o una escala de barrio, luego sigue una escala urbana, la mesoescala, la escala sinóptica y la escala global. Entonces, cada una de estas escalas va a tener un tiempo y un espacio. Entonces, por ejemplo, la escala de barrio tiene un tiempo entre 1 minuto y 1 hora y un espacio entre 500 metros y 5 kilómetros. Una escala urbana va a estar entre 1 hora y 4 horas y un espacio entre 5 y 50 kilómetros. La mesoescala va a ser entre 10 y 400 kilómetros de 1 hora a un día, y la escala sinóptica es una escala ya como de hemisferio. Entonces, por ejemplo, hablando aquí de Sudamérica, sería Suramérica, más o menos sería una escala sinóptica, y va a un espacio entre 400 kilómetros a 4000 kilómetros, y el tiempo de dispersión del contaminante sería de un día hasta una semana. Y tenemos una escala global que va entre los 4000 kilómetros y los 20000 kilómetros y que tarda de 1 a 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo emito una moleculita de CO2 aquí hoy, esta va a terminar en 2 semanas dándole la vuelta al mundo. Les traje las gráficas de la medición del pH de la lluvia entre los años 2001 y 2006 para 4 ciudades del país. Tenemos Barranquilla, Bogotá, Ibagué y Barranca Bermeja, y ahí se dice cuánto es la variación del pH del agua lluvia. Entonces, el pH promedio
en Barranquilla, medido, estaría alrededor de 5,5, ¿cierto? Pero tenemos unos picos que están en 7, no está tan ácido. De ahí el pH más ácido que se tiene está en enero, pH de 4, y ahora vamos a ver el efecto invernadero. El efecto invernadero pues también es un impacto global de la contaminación atmosférica. El efecto invernadero ocurre cuando la energía de la superficie de la Tierra no sale, o sea, el Sol envía una energía solar a la superficie de la Tierra. Esa superficie, algunas veces la superficie de la Tierra absorbe esa energía y un porcentaje de esta energía tiene que devolverse hacia el Sol nuevamente, hacia el universo. Sin embargo, cuando hay efecto invernadero, una capa de gases impide que esa energía reflejada salga, y lo que hace es que la reemite a la superficie de la Tierra. Entonces quedamos como si tuviéramos dos soles, uno el que es nuestro espacio exterior y otro que está en las capas superiores de la atmósfera, que son los gases contaminantes que impiden que esa energía salga y vuelven y nos la envían a la superficie de la Tierra. Y esto provoca que aumente la temperatura global. Entonces nosotros tenemos unos gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero provocan el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura. Sin embargo, ese calentamiento global va a producir que una mayor tasa de evaporación del agua, generando sequías en algunos sitios, y la evaporación del agua también va a generar que en otro lugar del mundo, pues esa agua que se evapora aquí se condense y llueva, y va a generar inundaciones. Entonces son algunos de los efectos del calentamiento global. Tenemos 6 gases principales que se identificaron en el protocolo de Kioto, causantes del calentamiento global, que se conocen como gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonados, los perfluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. Cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global es una medida relativa del efecto radiactivo de los gases en comparación con el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que como es una medida relativa, entonces nosotros al dióxido de carbono le asignamos un potencial de calentamiento global de 1, y a los demás contaminantes, en relación a su capacidad para impedir que esa energía salga o remitir esa energía, le damos un valor superior. Entonces, por ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento global de 25 en comparación con el dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Que una molécula de metano equivale a tener 25 moléculas de dióxido de carbono. Y la sustancia o el gas que tiene el mayor potencial de calentamiento global es el hexafluoruro de azufre con 22.800. Entonces, una molécula de hexafluoruro de azufre equivale a 22.800 moléculas de dióxido de carbono equivalente. Tenemos unas fuentes principales de esos gases de efecto invernadero. Esas fuentes principales son, en el caso del dióxido de carbono, son los combustibles fósiles, la deforestación y la industria cementera. Para el metano tenemos los rellenos sanitarios, la fermentación entérica, que se refiere a, por ejemplo, las vaquitas, cuando ellas están haciendo su proceso digestivo, ellas generan metano,
Entonces, esta fermentación es una de las principales fuentes de metano hacia la atmósfera. Tenemos los cultivos de arroz y nuevamente los combustibles fósiles. De óxido de nitroso tenemos los combustibles fósiles, los fertilizantes, las fibras sintéticas y pues el estiércol. También tenemos que, por ejemplo, los hidrofluorocarbonados son gases refrigerantes que se utilizan en la fundición de aluminio, en la producción de semiconductores. Y los perfluorocarbonados también se utilizan en la producción de aluminio y los semiconductores. Y el hexafluoruro de azufre se utiliza en la transmisión y distribución de la electricidad, ya que este aceite, o sea, se utiliza para que en los transformadores para el proceso de enfriamiento. Y también en la industria de la producción de magnesio. También tenemos que decir cómo ha sido esa variación de las emisiones antropogénicas de carbono a la atmósfera. Entonces, como podemos ver, hacia 1850 teníamos una composición pues aproximadamente estable de CO2 en la atmósfera, pero luego de la industrialización empezó a aumentar. Entonces esto se debe principalmente a los combustibles fósiles, al cemento, a la industria cementera y al cambio del uso del suelo por la deforestación para la generación de cultivos y otras actividades. También tenemos emisiones de dióxido. Tenemos que, por ejemplo, hacia el año 2013 teníamos una concentración de 395 partes por millón de CO2 atmosférico. Algunos de los efectos de la contaminación atmosférica, como son el deshielo de Groenlandia, y esa es una fotografía de 2001 contra una fotografía de 2011, y se puede ver cómo la capa de hielo pues ha disminuido dramáticamente. Aquí tenemos, dice bono. También bonos son términos o definiciones que ustedes deberían saber, ¿sí? ¿Qué es el cambio climático? Muy bien, esta gráfica nos muestra la distribución geográfica de vulnerabilidad al cambio climático. Podemos ver que Colombia está en una vulnerabilidad moderada, pero yo creo que más bien nosotros estaríamos como en 8, porque realmente no estamos preparados para ese fenómeno y ya lo estamos viendo. No nos ocurre cualquier accidente y no contamos con los recursos ni con las estrategias para mitigar, y tenemos muchas personas que están viviendo en situación de alto riesgo. Aquí se puede ver que los más vulnerables están en África, en Asia, y la vulnerabilidad en muy pocos países, la vulnerabilidad es moderada. En el caso de Colombia, ese es el Nevado de Tolima y muestra la variación de la capa del glaciar de hielo con respecto a 1990 y 2007. Se estima para el año 2009, que es esta fotografía, que el área del glaciar se estaba reduciendo en una tasa de 3 a 5% al año.